Bueno, esto que tengo aquí en mi mano, que tiene este tamaño bien grande, se trata de un libro de artista que acabamos de presentar ayer en Palma de Mallorca. Se trata de una investigación, de un trabajo que ha desarrollado durante más de una década Bernardí Roch en torno a Ludwig Wittgenstein y concretamente en torno a la arquitectura de Ludwig Wittgenstein. En el año 2007 fuimos por primera vez a la casa Wittgenstein en Viena, a la casa que construyó para su hermana con Paul Engelmann y bueno, Bernardí comenzó a realizar una serie de trabajos en torno a Wittgenstein, a realizar dibujos, a realizar instalaciones, a construir una maqueta dentro de la cual había un vídeo de una persona recorriendo el espacio de la arquitectura wittgensteiniana con la famosa idea de los límites del lenguaje son los límites del mundo. Y finalmente en el año 2017 se pudo grabar dentro de la casa Wittgenstein. Me pidió Bernardí que yo fuera un personaje suyo con un foco colocado encima de mi cabeza y es una obra que ha presentado en su exposición de trabajos fílmicos en Svalbard y también en el montaje que hizo cuando realizó una enorme exposición muy recientemente en Tabacalera, en el Centro de Exposiciones Dependiente del Ministerio de Cultura en la ciudad de Madrid. Desde hace un tiempo Bernardí estaba dándole vueltas a la cuestión de convertir el libro o de hacer una publicación que recogiera todo lo que han sido los trabajos, las especulaciones, las investigaciones en torno a Wittgenstein que él había realizado y para ello ha contado con la colaboración fantástica de Agustín Fernández Mayo, que decidió no solamente escribir un texto, sino también hacer otro proyecto que se venía a complementar y a desarrollar un aspecto importante que era trabajar sobre la cabaña de Noruega, sobre la cabaña en la que pasó algún tiempo Wittgenstein, y no solamente escribir sobre esa cabaña, sino también ir allá a Noruega y realizar la primera directísima, esto es escalar desde el agua directamente hasta los restos, los cimientos que quedan de la cabaña Wittgenstein. Filmaron también él y sus dos compañeros una película que se presentó ayer de esta escalada y ha escrito también un texto para este libro en el que están, por tanto, todos los trabajos de Bernardí, un texto suyo, otro de Agustín Fernández Mayo, con los materiales de su película, de la película que ha elaborado, y también un ensayo extenso, que he escrito yo, en el que paso revista a una serie de cuestiones wittgensteinianas, algunas de ellas de carácter biográfico, vinculado a los diarios llamados cifrados, a los diarios que se publicaron hace un tiempo, se tradujeron en España, que tuvieron un enorme carácter, un carácter fundamentalmente muy polémico, estuvieron rodeados de la polémica porque revelaban cuestiones que los que custodian el legado de Wittgenstein parece que habían querido ocultar, pero también en ese ensayo paso o revista y analizo toda la cuestión de cuál ha sido la dimensión, para mí, crucial del pensamiento wittgensteiniano. Ayer cuando presentaba o hacía una de las intervenciones en la Galería Koenig aquí en Palma de Mallorca en torno al libro de Bernardí Roch, comenzaba mostrando el libro El malogrado de Thomas Bernhard, porque tal vez el punto de arranque del interés de Bernardí Roch por Wittgenstein tenga que ver con la lectura que hizo de la novela Correctur, de la novela Corrección. Traje el malogrado sobre todo por recordar la cuestión de cómo todo artista se convierte en un malogrado cuando se encuentra con otro que tiene una enorme intensidad y que es un verdadero virtuoso, que es lo que en esta novela se relata, que es el efecto que produce en la novela, en la narración, contemplar las interpretaciones a piano de Glenn Gould y concretamente su interpretación de las variaciones Goldberg de Bach. También recordaba cómo en el principio fue Correctur, Corrección, esa novela protagonizada por Roy Zamer, que viene a ser un trasunto del propio Ludwig Wittgenstein, que ha construido un cono para su hermana y la construcción de ese cono ha conducido a su hermana al límite del suicidio y Roy Zamer está ordenando sus papeles que tienen el carácter de lo arquitectónico pero también de la meditación filosófica en la buhardilla de los Höller, en el curso de un río, este Höller que se trata de un amigo que es un taxidermista. La novela
corrección de Thomas Bernhard, trata sobre algo que creo que está también en el centro de las preocupaciones de Bernard Roche, que es lo que llamaríamos la dimensión devastadora de la arquitectura. Es decir, en qué medida la arquitectura deja de ser una máquina para habitar, en el sentido de Corbusier, para volverse el espacio explícitamente o propiamente de lo inhabitable, el lugar dentro del cual resulta imposible desplegar la propia vida. Wittgenstein, sin duda, proyecta una enorme sombra sobre la filosofía contemporánea y también sobre el arte moderno y contemporánea. La sombra de Wittgenstein, podríamos decir, es alargada y tiene que ver también con lo que llamaríamos la angustia de las influencias en el sentido de Harold Bloom. Es decir, en el fondo, Bernard Roche se coloca en esa línea de la influencia. Recordemos los cocientes revisionistas de Bloom, entre otros el Clinamen, la Tesera, la Kenosis, el Apofrades, y viene a actuar como una suerte de retorno de lo reprimido del pensamiento wittgensteiniano, pero también con la importancia que tiene en toda la obra de Bernard Roche la cuestión de lo inheimlich, esto es de lo siniestro, desplegada por Sigmund Freud en su famoso texto del año 1919. Es decir, la obra de Bernard Roche es una obra familiar y extraña, o que se ha vuelto extraña por causa de una represión, que es algo que está muy presente evidentemente en toda la obra de Bernard Roche, pero también en el modo en el que late dentro de él esa familiaridad y esa extrañeza con respecto a la propia filosofía. ¿Qué es lo que creo que le interesaba o le interesa a Bernard Roche de Wittgenstein? Bueno, pues la relación que tiene la lógica con la vida, o también la cuestión del problema de la identidad, A es igual a A, que es un problema fregeano o que está en Frege y que también lo retoma Wittgenstein en sus notebooks, en sus cuadernos de apuntes, y ese hechizo wittgensteiniano o ese hechizo por las relaciones entre la vida de Wittgenstein y sus investigaciones lógicas ha hecho que gran parte de la literatura wittgensteiniana sea una literatura o sea un tipo de texto anecdótico biográfico, sobre todo porque llamaba la atención que Wittgenstein, podemos decir, es una especie de filósofo desconocido. Esto es un filósofo inusual en relación con la historia de la filosofía. Es verdad que Sócrates tiene una condición también singularísima y tiene un rasgo de auraticidad que le rodea. Sócrates átopos, Sócrates sofista, el Sócrates del banquete, el Sócrates finalmente suicida que le debe un gallo a Asclepio frente a la normalidad aristotélica, o la rareza y la intempestividad de Diógenes el Cínico. Se puede decir que la historia de la filosofía es la historia de la normalización y del ocultamiento de la corporalidad y del deseo en beneficio del orden categorial, y filósofos como Descartes o como Kant no tienen, digamos, rasgos de excentricidad, al contrario, son el ejemplo absoluto de la normalidad, que se encuentra, por ejemplo, en la famosa anécdota de los ciudadanos de Königsberg, según se dice, poniendo el reloj en hora cuando veían los paseos de Immanuel Kant, que, como Sócrates se dice, no salió o no quiso nunca salir de su ciudad. Hay una frase en latín que está al comienzo de la Crítica a la razón pura, que toma Immanuel Kant de Francis Bacon, el filósofo, que dice de nobis ipsis silemus, de nosotros mismos callamos. Bueno, esta es tal vez la condición o uno de los elementos fundamentales de la filosofía. A esta cuestión del de nobis ipsis silemus, de nosotros mismos callamos, dedicó un ensayo Eugenio Trías, subrayando que tal vez fue Nietzsche uno de los primeros que se negó a aceptar este imperativo de para hacer filosofía, en tanto que modo de fundamentación del conocimiento en relación con lo que llamaba Kant el seguro camino a la ciencia. Esto es la ciencia newtoniana, la ciencia experimental. Tal vez en Nietzsche se encuentra otro camino, que es hablar de él mismo, que es lo que realiza en el Ecce Homo. Y aunque Wittgenstein no dedicó su filosofía a hablar de sí mismo, sin embargo nosotros le vemos en estas lecturas biográfico-anecdóticas como si la vida estuviera permanentemente apareciendo, o como un retorno de lo reprimido de la vida a través de los procesos de la formalización lógico-matemática. Y esta es en el fondo la gran paradoja wittgensteiniana, porque Wittgenstein no aparece como un modelo diamantino de perfección lingüístico-lógica, sino en realidad aparece para muchos como un hombre angustiado, incluso aparece como un suicida, como alguien atrincherado tras la forma general de la proposición. Algo que es evidente y no lo podemos negar, yo ayer hablaba del malentendido también wittgensteiniano
que es una conclusión a la que yo llegué, pero que no tiene tanta importancia, aunque sí la expresé ayer en la presentación, que es mi sensación de que Wittgenstein está en buena medida sobrevalorado y que no me parece una de las grandes figuras de la filosofía del siglo XX, aunque está así considerado. Y de hecho llevé conmigo y mostré el libro Tiempo de Magos de Wolfgang Eilenberger, que comenté ya aquí en este canal de YouTube, que se llama La Gran Década de la Filosofía, 1919-1929, que es un libro que está dedicado a Wittgenstein, a Cassirer, a Heidegger y a Walter Benjamin. Pero me parece que colocar en el mismo lugar, digamos, de profundidad y articulación canónico-filosófica a Heidegger y a Wittgenstein, pues creo que carece de todo sentido, en cierta medida porque Wittgenstein va a tener, sí, una enorme incidencia en la historia de la filosofía, pero no tiene que ver con el diálogo con la propia historia de la filosofía, sino que más bien sí, la puede subvertir, pero no tiene un conocimiento muy articulado de la filosofía y de hecho la maneja en muchos momentos como un conjunto de tópicos, de lugares comunes, tremendamente estereotipados, en los que a veces toma cosas de Weininger, de Mautner, de Schopenhauer o incluso de Epicuro. Lo cierto es que el interés por Wittgenstein está muy fijado a lo que llamaríamos la petrificación medúsea que produce el Tractatus Lógico-Filosófico, y este Tractatus Lógico-Philosophicus que tengo aquí en mi mano en la famosa versión de Alianza Editorial, la traducción atribuida a Enrique Teno Galván, publicada en el año 1973, es la fascinación que produce un libro inverosímil, un libro de combate, un libro sobre la búsqueda de la forma general de la proposición, que es un libro que en realidad está destinado a superar los pseudoproblemas filosóficos, y es un libro que llama sobre todo poderosamente la atención y ha sido manejado, que no tanto leído ni desentrañado por muchas personas cuyo interés fundamental no es la filosofía, ha sido, como digo, un libro que ha creado una enorme seducción, sobre todo por la forma que tiene, y esa forma es la de 7 proposiciones con comentarios, todas ellas salvo la séptima, que es muy citada y sobre la que volveré en un rato, y especialmente se trata de un libro que tiene como una especie de reflejo o que guarda relación con la estructura también fascinante que tiene la ética moriométrico demostrata de Baruch Spinoza. Lo cierto es que el Tractatus, cuanto más lo lee uno y lo analiza, está lleno de lugares comunes, trata sobre múltiples cuestiones, sobre los límites del lenguaje, que son los límites del mundo, sobre la distinción entre pensar y conocer, entre decir y mostrar, sobre cómo liberarse de los pseudoproblemas de la filosofía y cómo la metafísica no es otra cosa que algo que ha venido a hipostasiar el ser y que ha desconocido la estructura lingüística o científica de los problemas. También trata, a partir de la proposición 5 y 6, de las cuestiones de la ética y estética, de lo inexpresable, de lo místico, cuando dice que das mystische, lo místico no es como sea el mundo, sino que el mundo sea. Y me da la impresión que es un libro, pero también la propia recepción de Wittgenstein, que está sometido al constante malentendido. No se trata ahora de que yo pretenda, cosa absolutamente delirante, que yo he entendido a Wittgenstein y que los demás lo han malentendido, sino que creo que se trata de un misreading, de una mala lectura, de un malentendido total, que incluso ya se encuentra en la propia defensa de la tesis doctoral de Wittgenstein, que se produjo el 18 de junio de 1929 en Cambridge, que se trató de un examen oral presidido por Bertrand Russell y por Josh Moore. Hay el libro que he mostrado de Eilenberger, Tiempo de Magos, comienza precisamente con esa anécdota de la defensa de la tesis. Bueno, el asunto es conocido, Russell y Moore tratan de ofrecerle a Wittgenstein un puesto en el ámbito académico en Cambridge, que en realidad se trata de una beca con la edad que tiene para sacarle del ámbito en el que se encuentra, que todos entienden que es una dimensión desesperada y que puede tal vez conducirle tal vez incluso hasta el suicidio, y a través de todos los que han admirado a Wittgenstein, entre otros John Maynard Keynes, el famoso economista, deciden hacerle doctor, pero como no ha escrito una tesis doctoral, lo que hacen es tomar por tesis doctoral su libro, su trabajo ya de hace más de una década, el Tractatus, y es así como convierten esto o entienden que ese libro le acredita para que sea considerado, sin serlo propiamente una tesis doctoral. La anécdota es que al terminar la defensa oral de la tesis, Wittgenstein dirá: no se preocupen, sé que jamás lo entenderán.
Y esta idea de que jamás entenderán los que le están promoviendo doctor lo que dice el libro por el cual le hacen doctor, también tal vez tenga que ver con el propio malentendido que rodea a la recepción wittgensteiniana, pero también a la inserción de Wittgenstein en su contexto. Pensemos también, por ejemplo, en todas las exageraciones que se han venido a sedimentar en torno a la figura de Wittgenstein, empezando por el libro, por otro lado, fascinante, de Janik Tolmin, titulado La Viena de Wittgenstein, ¿no? Ahí, hablando de la Viena de Wittgenstein, pareciera como si Ludwig Wittgenstein fuera un importante protagonista de la Viena del fin de siècle, sobre la que ha escrito, entre otros, Karl Schorche. Mi texto en este libro, en esta publicación montada y organizada, articulada por el artista Bernardi Roch, insisto mucho en que si alguien era crucial en esa Viena, no era Ludwig Wittgenstein, sino su padre, millonario y empresario, una figura, bueno, realmente fascinante, con innumerables aristas, sobre las que sin duda merecería escribir en extenso y sobre la que yo empiezo a escribir en mi ensayo, ¿no? Pero eso que llamamos la Viena de Wittgenstein es la Viena de Gustav Mahler, de Bruno Walter, de Adolf Loos, de la secesión vienesa, de Gustav Klimt, de Kokoschka, de Egon Schiele. Es la Viena más adelante del círculo logicista de Viena, es la Viena de los economistas del periodo, es la Viena también de los grandes investigadores jurídicos, es también la Viena de Sigmund Freud, de Hofmannsthal, de los Strauss, es la Viena de Otto Weininger, que tanta influencia tuvo sobre Wittgenstein, de Karl Kraus, es toda esa Viena que describe, por ejemplo, Elias Canetti en la Antorcha al Oído, hablando de la fascinación que producían las enormes y bueno, también poliédricas conferencias, incluida el canto de fragmentos de piezas de Offenbach por parte de Karl Kraus. Por lo tanto, esta Viena del finis Austriae, del fin del imperio, que se describe, por ejemplo, también en Musil, toda esta idea de esta cacaña que se descompone, es la de un ámbito superestético, un ámbito de una multiplicidad de problemáticas que, como decimos, van del psicoanálisis a la filosofía, pero también que están larvando y gestando una figura como sería la Viena de Hitler, que condiscípulo o contemporáneo del propio Ludwig Wittgenstein, y como es ese modelo de un arte histórico, podemos decir, canónico clásico, que comienza a dar pasos para articular el modo complejo de la modernidad y de lo vanguardista, que lo podríamos ver, por ejemplo, en el paso desde la música de Mahler hasta el comienzo de la Escuela de Viena, con Schoenberg, con Alban Berg, con Anton Weber. Por tanto, es indudable que hablar de Wittgenstein como figura referencial de la Viena del fin de siglo contrasta con los análisis que, por ejemplo, ha realizado Massimo Cacciari en Dallo Steinhoff o en Hombres Póstumos sobre qué fue esa cultura vienesa que se encaminaba hacia la afasia o hacia el silencio, como se describe, por ejemplo, en el magnífico texto de Hugo von Hofmannsthal, La carta de Lord Chandos. Sin duda, y esto no lo puedo negar, por más que yo esté en algunos momentos haciendo mi particular ajuste de cuentas con Wittgenstein, el mito de Wittgenstein no ha parado de crecer. Y en torno a Wittgenstein hay un montón de palabrería, y tal vez yo he hecho también mi propio aporte de palabrería, y sobre todo es un montón de discurso en torno, paradójicamente, a la proposición séptima del Tractatus, que voy a leer para no distorsionar. Bueno, voy a leer la 654 y la última, la 654, dice: mis proposiciones son esclarecedoras de este modo, que quien me comprende acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprenda haya salido a través de ellas fuera de ellas. Debe, por así decirlo, tirar la escalera después de haber subido. Debe superar estas proposiciones, entonces tiene la justa visión del mundo. Y la proposición séptima: de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, o mejor es guardar silencio. Bueno, esta dimensión del silencio es la que ha inspirado a muchos intérpretes, incluso algunos han hecho aproximaciones entre el silencio, así se viene a decir, wittgensteiniano, y el papel del silencio o la búsqueda imposible o del silencio o la inexistencia del silencio perfecto en la música de John Cage. También, por ejemplo, las reflexiones sobre el silencio de Octavio Paz en la época de Ladera Este, a las que yo dediqué tanto mi memoria de licenciatura cuanto en parte mi tesis doctoral,
o el trabajo que hizo el ensayo excelente de Octave, Claude Lévi-Strauss o el nuevo Festín de Esopo, en el que habla de Wittgenstein, de Cage, pero también incluso de Buda. También ahí estaría, como decíamos, la Carta de los Chandos, de Hofmannsthal, la filosofía de Fritz Mauner, las reflexiones sobre la misoginia o las tremendas consideraciones misóginas de Otto Weininger en Sexo y Carácter, que se suicidó también muy joven y que causó una enorme impresión a los jóvenes vieneses y también al propio Wittgenstein, ¿no? De lo que en el libro tenemos que tratar más, y de eso hablábamos ayer, era del impacto de Wittgenstein en el arte, siendo Wittgenstein alguien que propiamente no escribió mucho sobre arte y soltó frases como no se pierde nada por no intentar siquiera expresar lo inexpresable está inexplicablemente contenido en lo expresado, pero bueno, sin duda Wittgenstein fascinó a algunos desarrollos del arte contemporáneo, como sería el caso del arte conceptual. Ahí tenemos a Joseph Kosuth, el wittgensteiniano de Comunión Diaria, en Art After Philosophy, en el arte después de la filosofía, pero sobre todo cuando convirtió a Wittgenstein en el motor de su trabajo en la exposición que hizo en el Museo de Brooklyn, El juego de lo inmencionable. Y bueno, también podemos pensar en el impacto y la importancia que tiene Ludwig Wittgenstein en Bruce Nauman, que ha dedicado algunas obras a este filósofo, o también en artistas como el poeta, escritor y teórico Kenneth Goldsmith, que acaba de presentar o editar su ejemplar del Tractatus dibujado y lleno de anotaciones, con el título de I Declare a Permanent State of Happiness. Y bueno, sobre todo lo que podemos decir es que Wittgenstein no ha dejado de ser tratado, analizado, revisado desde el punto de vista de las artes, ¿no? Aunque hay que decir que Wittgenstein no es propiamente un filósofo que tenga una estética o un perfil estético. ¿Qué es lo que Bernardí Roch aporta al conjunto de las indagaciones artístico-wittgensteinianas, o lo que diríamos el rendimiento artístico de las propuestas filosóficas wittgensteinianas? Bueno, por un lado, la reflexión sobre los límites del lenguaje. En Bernardí está siempre muy presente la cuestión del pensamiento obsesivo y el pensamiento delimitado por la cabeza, el soportar nuestra propia cabeza, el habitar en nuestra cabeza, que es un tema también de Bruce Nauman, ¿no? Fuera de mi cabeza, fuera de mi habitación, y sobre todo concentrarse en la casa Wittgenstein, que tiene que ver con las relaciones también filiales, dado que cuando Wittgenstein es llamado para participar en la construcción de la casa Wittgenstein, es propiamente porque Wittgenstein está pasando una vez más uno de sus periodos extremadamente angustiosos y ha tenido infinidad de problemas. Por ejemplo, también cuando está siendo profesor, maestro de escuela en las montañas de Austria, ha llegado a pegar hasta hacer que se desmaye a un niño, y ha tenido problemas con la gente que vive en ese pueblo, y la hermana de Wittgenstein le va a pedir, Margaret Stromborud Wittgenstein, llamada Gretel, le va a pedir que acuda a Viena para construir su casa, y además en un momento en el que Wittgenstein recibe la noticia, concretamente el 3 de junio del año 1926, de que ha muerto su madre, precisamente en el momento en el que estaba en el monasterio de los Hermanos de la Caridad de Hütteldorf pidiendo la admisión a la orden. Va a pasar ese verano trabajando en el jardín como jardinero ayudante, y le pide su hermana Gretel que regrese a Viena para ayudarle a hacer su casa. Ya hay cartas del año 1925-1926 con el arquitecto ingeniero Paul Engelmann, discípulo de Adolf Loos, en el que están pensando el proyecto de la casa, y Wittgenstein, como hace en todas en las fases de su vida, toma ese proyecto con un entusiasmo obsesivo. De hecho, prácticamente desplaza a Engelmann y revisa todos los elementos de la casa. Hay infinidad de anécdotas sobre eso, y en el libro escribo muchas páginas al respecto, como manda a veces bajar unos centímetros como si fuera crucial el techo de la casa. También son conocidas los cerramientos, las persianas metálicas que hacen que aquello parezca un búnker, el diseño de los picaportes, de los radiadores, del mobiliario, en los que pone una atención realmente obsesivo-minuciosa Ludwig Wittgenstein para que todo salga como él cree que tiene que salir, en lo que luego Thomas Berger va a entender que es un retrato de la mente de su hermana, de la mente de
Gretel. Cuando fuimos a la casa la primera vez y luego 10 años después a grabar el vídeo de Bernardí Roig, tengo que decir que estábamos muy documentados, prácticamente conocíamos al dedillo lo que era la casa y sobre todo que era esta casa fortificada, vaciada, convertida en la Embajada de Bulgaria, en la que estuvimos una noche entera grabando y filmando. Yo llevaba una sábana como si fuera un fantasma y con esos focos, ese inmenso foco encima mío, pues recorriendo la sala enchufado a un enchufe y bueno, provocando incluso un cortocircuito que casi hasta me electrocuta. Era tal vez interesante esa cuestión de lo fantasmal en la casa Wittgenstein como si fuera una intervención hauntológica, una ontología fantasmal en el sentido de Derrida. Estábamos dándole vueltas a los espectros de Wittgenstein a una casa vacía, pero sobre todo dándole vueltas a la búsqueda de una forma pictórica o de un lenguaje figural que diera cuenta estrictamente de la realidad, que es algo que no conduce a la consecución de esa disolución de los problemas de la filosofía, sino que cuando parece que están resueltos todos los problemas de la filosofía, los problemas de la existencia todavía siguen mostrando su dimensión enigmática, que es lo que también al propio Wittgenstein le va a pasar cuando escriba más adelante las investigaciones filosóficas y renuncie a esta teoría matemático-logicista de la filosofía para proponer una teoría de los usos del lenguaje y cómo el lenguaje es una caja de herramientas a partir de la cual se despliegan lo que él llama los juegos de lenguaje que permiten la construcción de los mundos. Bueno, por último me gustaría también subrayar que por lo menos para mí, para los jóvenes de mi generación, que empezamos a leer el Tractatus, por lo menos en mi caso, a comienzos de los años 80, pues el Tractatus estaba marcado por un lado, bueno, concretamente yo tengo esta edición que es la del 73, que leí, como pone aquí en la portada bueno, en la página de entrada del libro, la leí en el año 1981, es decir, ya hace mucho tiempo, pues sobre todo está muy marcada por lo que fue la publicación en el año 1980 de un libro excelente de Isidoro Reguera que me sigue pareciendo brillantísimo, que se llama La miseria de la razón, en el que Reguera se desplaza y se aparta de las lecturas más encorsetadamente logicistas o filosófico-analíticas que tienden a verle como impulsor del Círculo de Viena, con el que en realidad tenía puntos más de desencuentro que de encuentro, y el libro de Isidoro Reguera, excelentemente escrito y que está publicado, no sé si se encuentra ya o hay que buscarlo por Iberlibro, pero no hace años que no lo veo en las librerías. El libro de Isidoro Reguera está en la editorial Taurus y también se acerca a ciertas interpretaciones como las que hizo Jacques Boverés, en las que Boverés habla del Wittgenstein estético y también del Wittgenstein de ese Wittgenstein de las lecciones de ética y de la aproximación incluso a la rama dorada de Fraser, y ese Wittgenstein que no es el negador de la filosofía, sino al contrario el que abre tal vez una dimensión en la que hay que pensar aquello que propiamente no se puede conocer, que sería una cuestión que hasta nos llevaría hasta la temática de lo sublime kantiano, tal y como aparece en la crítica de la facultad de juzgar. Pues ese Wittgenstein es el que a mí me interesó, no el Wittgenstein logicista o el Wittgenstein analítico, y también eso se vino a reforzar en nuestro país por la publicación en el año 1985 en la revista Saber de los diarios secretos, de los que hizo una traducción Wilhelm Baum, y esos diarios secretos en los que aparecen, bueno, se descifran las páginas del llamado cifrado de los cuadernos wittgensteinianos, y se descubre que allí llevaba desde las anotaciones de las lecturas que hacía durante la Primera Guerra Mundial, a la búsqueda que tenía del suicidio, a los dilemas existenciales, a las lecturas que estaba haciendo de textos que tenían que ver con la interpretación de la Biblia, pero también a las pasiones homoeróticas que allí se dejan filtrar y sedimentar, o también incluso la contabilidad pecaminosa o culpabilizante de sus propias masturbaciones. Cuando se publicaron los diarios cifrados, yo hice también algunos textos para los periódicos dando cuenta de la recepción de este material, que era un material que tenía que ver con todo lo que era la revelación de la homosexualidad wittgensteiniana, como aparece, por ejemplo, en el famoso libro de William Barclay III sobre Wittgenstein y
y sobre su componente homosexual, algo que ha sido siempre muy discutido y negado por los albaceas testamentarios y por los que custodian el legado intelectual de Wittgenstein, sea Miss Ascom o von Brig, por cierto, filósofo al que conocí algunos años después en un viaje que hice a Suecia con el querido amigo y filósofo ya tristemente desaparecido Eugenio Trías. Bueno, cuando ayer hablaba de Wittgenstein y el arte, insistía en que lo que a todo aquel que se acerca a Wittgenstein le interesa principalmente es la cuestión del silencio, ese final del Tractatus, pero que hoy me interesaba poner en relación fundamentalmente también con el silencio en el gran teórico de la literatura, fallecido hace poquísimo, Joseph Steiner, cuando en un ensayo sobre literatura y silencio habla de los 3 motivos de la trascendencia de la escritura, que son la música, en el sentido de Orfeo, la luz o la epifanía de la luz y el silencio, y ese encaminarse hacia el silencio, donde habla evidentemente también de Wittgenstein, o también las reflexiones de Susan Sontag sobre el silencio. Ayer decía, para hacer como una especie de interrupción de la fascinación y el fetichismo wittgensteiniano, que Bernardí Roch no solamente es un wittgensteiniano, sino que también es un seguidor o un admirador de David Lynch, y que se podría poner en contacto la cabaña de Noruega de Wittgenstein con la cabaña en la que vive el hermano del protagonista de Strange Story, de una historia verdadera de David Lynch, en el que tras atravesar los Estados Unidos montado en una cortadora de césped llega hasta una cabaña perdida y llama a su hermano, que no sabe si está vivo o muerto, y esa especie de búsqueda del hermano distante o desaparecido, y tal vez pensando que lo que puede llegar es una voz de otra parte del mundo, que es probablemente la parte del mundo en la que se esconde toda dimensión simbólica. También tiene que ver con aquella famosa parte de Mulholland Drive, en el que la pareja de las protagonistas van al Club Silencio y se dan cuenta de que no hay banda. Bueno, tal vez nos interesa Wittgenstein porque nos atrae lo que aún no ha sido dicho, nos atrae lo inaudito, y a lo mejor porque somos, sin darnos cuenta, permanentemente shakespearianos, y sabemos que aunque decimos words, 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 palabras, 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 sabemos que rest is silence, que el resto es silencio. Por tanto, como os digo, acabamos de sacar, acaba de aparecer este maravilloso libro de artista, que va a ser publicado en forma y distribuido en forma de libro, por lo que me dicen también este año 2020, y hablaremos de ello cuando sea el momento oportuno, pero de momento tenéis esta edición del libro de artista que ha sacado Bernardí Roch sobre Ludwig Wittgenstein, arquitecto, con ensayos de Agustín Fernández Mayo, y también con una investigación, con un texto mío sobre Wittgenstein, filosofía, lógica y arquitectura, en el que, como digo, hago un cierto ajuste de cuentas, que también es un ajuste de cuentas con los años en los que yo pensaba, como luego pude comprobar de forma equivocada, que tal vez mi destino académico podía estar vinculado con lo wittgensteiniano o incluso con el análisis del lenguaje, asuntos en los que demostré que no tenía ninguna competencia y que afortunadamente dejé de lado para dedicarme a lo que me divierte y me apasiona, que no es otra cosa que la estética.